estar disfrutando nuestra relación y también conocer a estos nuevos hermanos en la fe. La única manera de estar con Dios es estar con Él como familia. Amén. Y el hecho de que ustedes están con Dios significa son familia de Dios. En el cielo no existe un estado. En el cielo existe la familia de Dios. El estado existe donde hay que tener un gobierno con policía, soldados, cárceles y un sistema legal para gobernar. Nada de eso existe en el cielo. En el cielo solo existe la familia de Dios. Por eso es que cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Primera palabra, Padre nuestro. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga tu reino. ¿Cuál es el reino de un padre? Su familia, su hogar. Entonces todo el mundo asocia a Dios con los reyes de la historia, que es casi decirle mala palabra. Esa no es la idea que hay que tener de Dios. Él no tiene nada que ver con esos reyes de la historia. Dios es Padre. El primer Padre que jamás existió es Dios. Y entonces, Adán y Eva eran hijos. Y al pecar, dejaron de ser hijos. Y toda la raza que descendieron de ellos, no llegaron a ser hijos porque nacieron en el pecado. Entonces, el Padre no se dice, bueno, perdí a ellos y ¿qué vamos a hacer? El primer Padre que jamás existió no aceptó dejar de ser Padre. Y un día un bebé nació en Belén que trajo una rompecabezas a todo el mundo. ¿Cómo es que una mujer va a salir en estado y no se conoce ni con esposo ni con enamorado? Y sale en estado. Entonces el parigo creciendo y todo el mundo con signos de interrogación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con esta mujer? Pero cuando el niño salió y creció, todo el mundo empieza a darse cuenta que no es un niño cualquiera. Cuando él resucitó el primer muerto, dice, oye, ese no es hombre, ese no es un ser humano. No hay ningún ser humano que pueda levantar la muerte a un muerto. Y todo el mundo empieza a prestar atención a ese personaje. Un individuo que levanta de la muerte a la gente. No es cualquier individuo. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y cuando empieza a hacer resucitaciones, y después personas perdidas en todo tipo de crímenes y de pronto son santos, amando y haciendo bien.
todo el mundo empieza a saber que este individuo no es un hombre cualquiera. Y después se dejó matar. Y al poco día estaba otra vez entre ellos como si nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todos nosotros los vimos muertos, sepultados. ¿Cómo él va a estar aquí de nuevo como si no pasó nada? Así nació la iglesia cristiana. Porque era evidente de este individuo no es un ser humano cualquiera, sino que es una encarnación del Dios de la gloria, que para dar a conocer a sus hijos extraviados que Él no ha muerto. Ellos se han ido, pero Él no ha muerto. Que le sigue amando y le sigue anhelando. Qué cosa más interesante. Un Dios que no necesita de nadie ni de nada, anhelando. Pero es Padre de nosotros. Y los padres anhelan. Y entonces nace entre nosotros, paga por nuestros pecados en la cruz, dejando que lo machacan en una cruz. Y lo machacan por los pecados de nosotros. Para pagar el pasado, porque si Él entra en relación con nosotros, Él tiene que cobrar ese pasado. Y para no tener que entrar en relación y cobrar, pagó Él en la cruz por nuestro pasado. Y después dice, de aquí en adelante, tú vas a ser hijo mío. Aleluya. Aleluya. De aquí en adelante, tú vas a ser hijo mío. Cuando yo veo a la gente estúpidamente pensando que se puede llegar a ser cristiano como quiera, yo digo, óigame, ¿esa gente no tiene cabeza o qué es lo que pasa? Es que ellos piensan que Jesucristo murió en la cruz para que tú vengas aquí a la iglesia a estar con una estupidez diciendo que tú eres cristiano. El cristianismo es para poblar al cielo con seres humanos. No es para vivir en la tierra, porque la tierra no tiene futuro. La tierra, la descripción última de la tierra en la Biblia, en la tierra en llamas, arrancada de su órbita, lanzada al paso, bamboleando como un voraz. Es el final. Es el final de la tierra descrita en la Biblia, en el Apocalipsis. Pero la tierra fue un lugar donde Dios quería poblar al cielo con sujetos personales que Él ha creado. Pero el mero hecho de que Él tenía que ser creado como hijos de Él, quiere decir que no son dioses. Porque un Dios tiene que no haber existido, comenzado a existir. Un Dios no puede comenzar a existir. Porque Él es el que da comienzo a todo lo que existe. Entonces, si Él es el que da comienza a lo que existe, que no sea Él, entonces Él es la existencia. Eterna para atrás y eterna para adelante. Él no tuvo que empezar a existir. Él es la existencia. Y a partir de Él, todo lo temporal surgió.
Entonces, ¿quién es un cristiano? Mejor es hacer la pregunta, ¿quién es el ser humano? Porque el cristiano es un ser humano, ¿no? Pero el cristiano es un ser humano especial. El cristiano es un ser humano restaurado. Que el primer ser humano fue hijo de Dios. Tenía la semejanza de Dios y expresaba en su vida la semejanza de Dios. Pero a pesar de que era hijo de Dios, tenía la semejanza de Dios, no tenía la eternidad para atrás. Es eterno para adelante, pero no para atrás. Dios, el Padre, es eterno para atrás y para adelante. Así que Él es hijo, pero limitado. Limitado. Él no tiene la omni de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnitodo. Menos un ovni. Y somos hijos de Él, pero no somos ni nada. No, ni nada. Estamos en un nivel inferior a Él. Entonces, somos lo más superior en la naturaleza. En la naturaleza no hay nada que llegue a nuestra categoría. Somos la categoría más elevada en la creación. Pero no somos la categoría más elevada en existencia. Porque hay alguien que estaba aquí primero que nosotros. Y Él es sujeto personal, pero no sujeto humano. Y somos hijos de Él, pero no Dios. Y ahí es donde está el problema de nosotros. Tenemos tanto de Dios que tendemos a convertir nuestro yo en un ego. Es tanto de Dios lo que tenemos que empezamos a querer ser autosuficientes, porque Dios es autosuficiente. Pero Él vive eternamente para atrás y eternamente para adelante y tiene que tener plenitud de todo para poder vivir así. Pero no tenemos plenitud de nada. Todo lo que tenemos es limitado. Y tenemos su semejanza y podemos hacer cosas que nada más en la naturaleza puede hacer. En el reflejo de la semejanza del Creador somos creativos también. Él creó el cómo y nosotros creó la civilización humana. ¿Qué te parece? Él creó el cómo. Y nosotros los cohetes. Y nosotros creamos la civilización. Él creó las aves y nosotros creamos Los aviones. los aviones. ¿Eh? Pero él no es, Los caballos y nosotros los carros. exactamente. Pero él no es limitado. ¿Y nosotros qué? Somos limitados. Y ahí es donde está el problema. Al tener la semejanza de Dios, tenemos una serie de capacidades tremendas, asombrosas. Pero al no tener esas omni capacidades, somos vulnerables, podemos fallar. Entonces, con tanta capacitación y sin embargo ser limitado y no ser dioses, necesitamos apoyarnos en Él para no fallar.
Y ahí es donde está el problema del hombre. Tiene la semejanza de Dios. Y Dios es omnipotente, omnisciente, omninada. Y a veces queremos creer que nosotros también somos omnipotente, omnisciente, y nos lanzamos a no contar con Dios, a no contar con Dios, a usar nuestra autonomía como si fuéramos dioses que no necesitan apoyarnos en ningún Dios. Y hemos hecho un desastre de nuestra historia. No hay ninguna civilización que no ha venido al piso, corrompido hasta no poder más. Y esta va a ser la última civilización humana. Porque tenemos artefactos nucleares, como 16 tipos de artefactos nucleares almacenados, todos de destrucción masiva. Entonces, todos los que tienen eso son enemigos uno con otro. ¿Qué quiere decir eso? Es inevitable. Lo que está impidiendo la guerra, porque cuando se ponen a argumentar y se argumentan, se llega calor, de pronto hacen así y se aconsejan. Cuando llega el punto donde se puede llegar a estar tirando esas cositas que ellos tienen ahí, echan para atrás. Y hemos tenido un tiempo de paz sin guerra, porque todo el mundo sabe que si llega a estar uno solo tirando algo, es el final. Entonces quiere decir que hasta que un loco llegue a ser presidente de algo de carácter internacional, es el tiempo que tiene la Tierra de futuro. Es el tiempo. Esta descripción última de la Tierra en el Apocalipsis 18, el Apocalipsis de la Tierra arrancado de su órbita en llamas y lanzado al espacio bamboleando como un borracho, en llamas, que es el futuro de la Tierra. El apóstol Pedro lo dice también. Isaías 24. Del apóstol Pedro. Entonces, ese es el final de la Tierra. Pero no es el final de los hijos. Ese no es el infierno de lo cual la Biblia habla. Es el evento que nos lleva al infierno. Así que ese mismo evento es un infierno. Pero nos lleva a aquella situación que la Biblia describe como infierno. De ahí sale. Entonces yo digo, el alma que nunca va a morir, que no puede perecer, que no va a perecer, y aún en esos holocaustos no va a morir, no va a desaparecer. ¿Dónde va a existir? Ahora, estos holocaustos que hemos hablado, de candela, no hizo Dios. Es el resultado de la ciencia humana en manos de pecadores. Y la ciencia humana en manos de pecadores, al final forma todo ese incendio universal.
Pero nosotros tenemos a un Padre del Señor que sabe todo lo que va a pasar. Sabe que nosotros no tenemos manera alguna de, a partir de nuestra capacidad de inteligencia, de planificación, encontrar un camino para salir de esa tolladera en que estamos amarrados. Y él dijo, yo voy a entrar en la raza humana como uno de ellos. Voy a asumir como mi hermano mayor. Ahora soy Dios, pero cuando yo me hago hombre, soy hermano. Y voy a ser el hermano mayor. Pero voy a ser el Dios que es hermano mayor de los hombres. Y voy a asumir la responsabilidad de salvar mi familia de la tragedia eterna. Aleluya. Gloria a al Dios. Señor. Y lo primero que él hizo es asumir la responsabilidad de nuestros pecados. Él solo vale por toda la humanidad. Él solo vale por toda la humanidad. Y Él asume nuestros pecados. Los asume. Y deja que lo machacan en una cruz para pagar por nuestros pecados. Estos cristianos que quieren ser cristianos sin honrar la cruz. Ellos no tienen la menor idea de lo que es ser cristiano. No tienen ninguna idea de lo que es cristiano. No tienen ninguna idea de lo que pasó en la cruz. Que es el Dios de la gloria machacando, que la gente machacándole en una cruz. Con ese cristianismo barato y estúpido, están demostrando que no saben quién es Dios. Y no saben lo que pasó en la cruz. Pero piensa que aquí tú vas a estar, porque ese fue, Dios mantuvo con sus manos amarrados mientras que acaban con su hijo en una cruz. Y mantuvo con sus manos amarradas sin intervenir porque quería usar este evento para poder acercarse a nosotros. Y si Él no paga por los pecados pasados, cuando entra en contacto con nosotros tiene que enjuiciarnos. No amarnos, enjuiciarnos. Y para entrar en contacto, para salvarnos y no enjuiciarlo, primero pagó por nuestro pecado. Pagó por nuestro pasado. Para poder entrar en contacto con nosotros.
La cruz es para no acabar con nosotros cuando entra en contacto por nuestros pecados pasados. Y por tanto, para entrar en contacto con nosotros, para no acabar con nosotros cuando entra en contacto, pagó el pasado en la cruz. Para después entrar en contacto como un cordero y no un juez. Y ese Cristo humilde, sonriente, que venimos a Él y le contamos toda la horrenda historia nuestra. Y Él nos abraza, nos perdona y nos limpia. La única razón por la cual Él puede actuar así es porque Él pagó el pasado en la cruz. De no haber pasado en la cruz, el contacto iba a ser para juicio. Entonces, la gente llega a decir que no, yo quiero ser cristiano. Quiero que me perdone mi pecado. Y piensan que ese es lo que es el cristianismo. Ser perdonado. Una estupidez tan monumental. Dios va a machacar a su hijo en la cruz para poder perdonar sus pecados. Si Dios no tenía que machacar a nadie para perdonar. Dios sería un monstruo. Si tiene necesidad, machaca a su hijo para perdonar. Y todo el mundo está interpretando el Evangelio como perdón. Una interpretación tan estúpida y tan falta de respeto de la divina divinidad. Pero quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que nadie que piensa que va para el cielo. Y si tú piensas así, bótalo en el próximo latón de basura. Cuando Cristo muere en la cruz, y esa muerte se puede utilizar como pago por su pasado, procura que el pasado no se vaya a repetir. Amén. Porque Cristo, si Él ofrece perdón para alguien va a seguir, se convierte en cómplice. Y cuando una persona roba y el Estado lo encuentra con un cómplice, ¿qué hace? Arresta a él y arresta también ¿quién? Al cómplice. Hay quien interpreta la salvación como Dios convirtiéndose en vez de Salvador, un cómplice del pecado. Es una estupidez tan degradante que es asombroso que seres humanos pueden querer rebajar a Dios a tanta bajeza.
Pero eso es solamente la imaginación. Eso solamente puede ser en la imaginación. En la vida real está lejos de ser posible. Esa muerte en la cruz no es para un cristianismo estúpido. Es para una sola cosa. Como Él tiene que entrar en relación con nosotros, siendo pecadores, para poder salvarnos del pecado, Él tiene que no entrar con nosotros todavía culpables del pasado. Y por tanto Él sería machacar en la cruz para pagar nuestro pasado, para que Él pueda entrar en relación con nosotros, perdonar el pasado y capacitarnos para iniciar una nueva vida. Aleluya. Eso es lo que la Biblia llama nacer, ¿qué? De nuevo. Otra vez. La experiencia de salvación no es religión, es volver a ser creado. ¿Me están escuchando? Es volver a ser creado, es ser creado otra vez. Por eso dice los apóstoles, si alguno está en Cristo, una nueva creación es. ¿Está escuchando? Una nueva creación. Eso es lo que es llegar a ser cristiano. Que Él te vuelve a crear. No es ser religioso. Hay que carecer de cabeza para pensar que Dios creó la primera religión que existió, que es lo que Él dio a los judíos, y no sirvió para nada. Y que Dios va a venir ahora en el Nuevo Testamento a volver a crear una religión. Cuando Dios dio a Israel la religión que tienen, no era para salvar. Era para crear un espacio no pagano donde Él podía nacer. Porque solo Él puede salvar. Entonces, el proyecto de Israel era crear un lugar no pagano donde Él podía nacer. ¿Y dónde nació Jesucristo? Ahí. No había ningún otro pueblo. Todos los demás eran paganos, hundidos en todo tipo de idolatría satánica. Y el único lugar en el espacio en la tierra donde Él podía nacer era ahí, en Israel. Y a veces yo me estremezco. Todo lo que Dios hizo en la historia. Todo lo que Dios hizo en la historia para estar encaminando el rescate del hombre. Porque aún en el Antiguo Testamento Dios estaba preparando las condiciones para que en medio de un mundo desbaratado, en degradación, hubiera un lugar donde Él podía nacer. Único lugar en la tierra que no se llegó a ser pagano fue ahí. Y paganismo no es satanismo. Y entonces Dios levantó a Israel para crear las condiciones para el nacimiento de su hijo. Porque para poder Dios
abrazarnos para perdonarnos y salvarnos, Él tenía que pagar nuestro pasado. Y eso es el objetivo de la cruz. Eliminar la acusación de nuestro pasado por medio de la cruz. Y después abrazarnos, perdonarnos, regenerarnos. Regenerar quiere decir volver a nacer. Y nadie puede ser regenerado por una religión. Y Dios fundó una religión para demostrar que la religión, aún fundada por Él, no regenera. Por eso es que la religión que Dios dio a Israel no regeneró. Pero la religión que te dio a Israel es para crear un lugar no pagano. No era para salvar, sino conservar en el mundo un lugar no paganizado, donde Él podía nacer ahí. Porque solo Él puede regenerar. El que hizo al hombre es el único que lo puede regenerar. Es el único que le puede cambiar. Es el único que le puede volver a ser como estaba al principio.